Ok, el sistema nervioso es es un sistema encargado de diversas funciones en el cuerpo humano, múltiples funciones, ¿ok? El sistema nervioso está conformado por órganos vitales. ¿Quién me puede decir cuál es el órgano vital del sistema nervioso? El El cerebro. cerebro. Cerebro, ¿verdad? Y como nosotros ya sabemos, el cerebro es uno de los órganos que envían ciertas funciones al cuerpo, envían numerosas, más bien dicho, numerosas funciones al cuerpo y constituye uno de los órganos vitales del cuerpo humano, porque sin él el ser humano pues no puede vivir simplemente, ¿verdad? Y el cerebro es uno de los órganos del sistema nervioso central, ¿ok? El sistema nervioso se divide principalmente en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Vamos a iniciar con el primer sistema nervioso, que es el central, ¿ok? Y este está constituido por un conjunto que se llama encéfalo y otro que es la médula espinal, ¿ok? El encéfalo, que es la primera parte del sistema nervioso central, lo encontramos principalmente en el cráneo, ¿verdad? Está protegido por el cráneo. Y la médula espinal, pues está protegida por una columna vertebral, por un conjunto de huesos que se llaman vértebras y que, pues bueno, se sitúan en la espalda principalmente, ¿verdad? Esos huesos, pues es un conjunto, una hilerita de vértebras, huesos, que van a proteger a, a una serie de nervios, ¿ok? Y esos nervios, pues prácticamente van a estar conectados con nuestro cerebro, ¿ok? Entonces aquí nos dice, está constituido por el encéfalo y la médula espinal y además el encéfalo y la médula espinal van a estar protegidas por envolturas óseas, ¿verdad? Nosotros ya vimos el sistema óseo y vimos que una de las funciones de este sistema es proteger al cuerpo, ¿verdad? Proteger los órganos internos. Y entonces aquí vemos este órgano tan importante que es el cerebro, está protegido por un hueso llamado cráneo, por varios huesos que están unidos y forman el cráneo, y en la médula espinal, de manera respectiva, está protegido por la columna vertebral, que es esa columna, es un conjunto de huesos que van a proteger a una hilera de nervios. Y entonces, dentro de las funciones que cumple el sistema nervioso central se encuentran la de la percepción, la de la memoria, del razonamiento, y el pensamiento en sí está regulado pues por este sistema nervioso, que es el central. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas vemos que dentro de este sistema nervioso se encuentra el cerebro y el cerebro es el órgano por excelencia de las funciones vitales y del razonamiento en el caso del ser humano, ¿verdad? Regula entonces todas esas funciones de pensamiento. En el ser humano, pues, el pensamiento puede evolucionar, puede generar un raciocinio y operaciones cognitivas más complejas, ¿verdad? Cuando digo operaciones cognitivas, me refiero a las operaciones del pensamiento, como el hablar, como el resolver cálculos matemáticos, cosas que en el caso de otros animales, pues no existen a tal grado como lo hace el ser humano. Y funciones simples que permiten la supervivencia como caminar, correr, trepar, reptar, todas esas funciones que realizamos, pues bueno, están reguladas por este sistema nervioso central, ¿ok? Y entonces, para que ustedes comprendan de manera más sencilla cómo está constituido el sistema nervioso central, les elaboré un esquema, ¿sí? Que nos divide entonces al sistema nervioso en las dos partes que lo conforman, ¿verdad? La parte superior, que es el encéfalo, y ya lo mencionamos, que está constituido principalmente por el cerebro, de ahí que también hay otras estructuras, como lo es el cerebelo, ¿sí? Y el tronco encefálico, también llamado tallo cerebral. Aquí lo tenemos, ¿sí? En esta imagen que se muestra en la parte superior, ¿ok? Todo este conjunto de estructuras o de órganos
pues van a conformar a lo que conocemos como el encéfalo, ¿verdad? Y el encéfalo, pues principalmente o coloquialmente lo conocemos como cabeza, ¿verdad? En la cabeza encontramos internamente todos estos órganos, estos 3 órganos principales, ¿verdad? Luego, en la parte baja, ¿sí? Vamos a tener la médula espinal, y que es esa prolongación de este sistema nervioso y que se encuentra protegido por una columna vertebral. Ya lo dije hace un momento, la médula espinal son prácticamente los nervios, ¿sí?, que salen directamente del encéfalo, ¿vale? Del encéfalo, y se prolongan a la parte medular del cuerpo humano. Por eso de ahí su nombre, ¿verdad? Médula espinal, ¿ok? A ver, vamos a permitirle el acceso a alguien más. Ok. Hasta acá no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, perfecto. Ojo con esta diapositiva porque ustedes van a hacer un trabajo muy similar, ¿ok? En la actividad que yo les voy a proporcionar el día de hoy, vamos a revisar y vamos a realizar al final esta misma actividad, ¿ok? Entonces, ¿en cuántas partes se divide el sistema nervioso central? En 2 partes. La parte superior es el encéfalo y la parte de media es la médula espinal, ¿ok? A ver, vamos a ver. Entonces, continuando, vamos a ir viendo cada uno de los órganos que conforman el encéfalo. Esta parte que está en color verde, que es el encéfalo. Dijimos entonces que el encéfalo está constituido por 3 estructuras principales, ¿verdad? Que son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Toca ahora ir viendo parte por parte, ¿sale? Para comprenderlo. Aquí, en esta diapositiva, vemos de manera más visual cómo está constituida esta parte del sistema nervioso central. En el interior del cráneo, entonces, vamos a encontrarnos con el cerebro, también conocido como materia gris. El cerebro también es conocido con ese nombre, la materia gris. En sí, el cerebro está formado por millones de células que reciben el nombre de neuronas. Todas las neuronas se conjuntan formando tejidos neuronales y a su vez forman este órgano tan importante, ¿verdad?, para el cuerpo. También tenemos el cerebelo, que está en la parte posterior del cráneo, en la parte de atrás. En la parte interna vamos a tener el cerebelo y el tronco encefálico, que hace un momento mencionamos. Aquí lo menciona como bulbo raquídeo porque es una parte del tronco encefálico. Iniciamos con el cerebro. ¿Quién me quiere apoyar con la lectura de esta diapositiva, por favor? Yo, profe. Adelante, por favor. El cerebro se divide en 2 partes llamadas hemisferios cerebrales, separadas de una ranura. Perfecto. Muchas gracias, hija. Efectivamente, ¿verdad? El cerebro es ese órgano que se divide en 2 partes. Cada parte se denomina hemisferio. Cada hemisferio cerebral cumple una función en específico, relacionadas con el pensamiento, que se refiere al desarrollo de la parte artística, de la creatividad, de la percepción, de la expresión de las emociones, ¿verdad? Y el hemisferio izquierdo, que está relacionada con la parte del pensamiento lineal, que esta se refiere al lenguaje, a la escritura, a la lógica, a las matemáticas, al estudio de las ciencias, ¿verdad? Entonces, por eso es la razón de que el cerebro está dividido en 2 hemisferios. Además de que el hemisferio derecho controla la mano izquierda y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo, ¿sale? Está raro, pero así funciona nuestro cerebro. Entonces, mi mano derecha, por ejemplo, la controla mi hemisferio izquierdo y mi mano izquierda la controla mi hemisferio derecho, ¿ok? Entonces, las funciones de nuestro cerebro se remiten al lenguaje, a la escritura, al pensamiento lógico, ¿verdad? A la creatividad, a esa capacidad que tenemos para percibir
a través de nuestros sentidos, ¿verdad? A ver, y recordando los sentidos, ¿quién me puede mencionar cuáles son esos sentidos que nos ayudan a la percepción de las cosas o del mundo externo? Tacto. Tacto, ese es uno, muy bien. Olfato. Olfato. Vista. Vista, ok. Tacto. Gusto. Y gusto, ¿verdad? Entonces, todos esos sentidos apoyan a la percepción del mundo natural, del mundo externo, y es el cerebro el que se encarga de interpretar esas sensaciones, ¿verdad? Esas sensaciones que percibimos a través de los sentidos, que nos permiten percibir el mundo externo, ¿verdad? El mundo exterior, y todos esos sentidos están regulados por nuestro cerebro. Vamos a pasar ahora a otra parte de nuestro encéfalo que se llama el cerebelo, ¿ok? El cerebelo se remite a la parte más primitiva del ser humano, ¿ok? Que cumple funciones que están más relacionadas a la supervivencia, ¿verdad? Pero que también aquí vamos a ver que esta parte del encéfalo tiene cierta inferencia en la regulación de algunos estados emocionales, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede apoyar ahora, alguien diferente, con la lectura de esta diapositiva? Yo, maestro. Yo, maestro. Creo que fueron dos las personas. Déjenme ver, es que no estoy viendo mi pantalla de cámaras. Déjenme checar. Alzó la manita Juan Pablo Aldana. El cerebelo coordina la activación de los músculos, por lo que hace que mantengamos el equilibrio, así como coordinar movimientos simples y complejos. Participa en la regulación de los estados emocionales. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Efectivamente, entonces el cerebelo se refiere a algunas funciones que están en cuestión de la coordinación, ¿verdad? Entonces, para que el ser humano tenga cierto tipo de movilidad, entonces influye el cerebelo. Es bien sabido que el equilibrio lo desarrolla o se desarrolla en el cuerpo gracias a la acción de unos conductos semicirculares que están en nuestro oído, ¿verdad? Pero pues vamos a ver que también parte de esa función de mantenernos en equilibrio, de mantenernos en pie, erguidos, lo relaciona o la cumple esa función, perdón, más bien dicho, el cerebelo, ¿ok? Entonces, para mantenernos en equilibrio, ¿sí? No tambalearnos y poder caminar y correr y hacer esas funciones que nos permiten el movimiento, coordinar esos movimientos, el cerebelo es un órgano importante, ¿verdad? Y también se relaciona con la coordinación de movimientos tanto simples como complejos, ¿verdad? Por ejemplo, escribir es un movimiento complejo, ¿ok? El poder peinarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el poder cepillarnos los dientes, pues implica el coordinar ciertos movimientos, el hacer, relacionar el movimiento de ciertos músculos que nos permitan realizar esas acciones, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de esta parte del encéfalo. Entonces ya vimos el cerebro, que en esta ilustración pues lo vemos de color como azul, ¿verdad? Y el cerebelo pues está en la parte baja y está en color rosa muy chillante, ¿verdad? Aquí está coloreado. Realmente todo esto no tiene colores en la vida real, ¿verdad? Así como se ve en esta diapositiva. Todo sería así como más o menos de color rosita o grisáceo, ¿verdad? Pero aquí se ponen colores para que ustedes puedan visualizarlo e identificarlo, ¿ok? Entonces, el cerebelo aquí está señalado en color rosa, ¿sale? Muy bien. Y por último, vamos a hablar
del tronco encefálico, y que es la última parte del encéfalo, y que va a conectar al cerebro con la médula espinal. Va a controlar también acciones involuntarias, ¿verdad? Cuando vimos el aparato digestivo, vimos que hay ciertos movimientos que no controlamos, como por ejemplo la digestión, ¿verdad? Cuando se mueven nuestras vísceras, ¿verdad? O cuando estamos respirando, ¿no? Nosotros ahorita estamos respirando de manera automática, sin estar pensando continuamente en que tenemos que hacer esa función, ¿verdad? O también el movimiento de nuestro corazón, ¿sí? Los latidos del corazón, pues bueno, se hacen de forma, podríamos decirlo que automática, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todas estas funciones están reguladas por principalmente el tronco encefálico, ¿ok? Entonces, y esta porción de nuestro cerebro está conformada por varias estructuras que posiblemente más adelante podamos estudiar más a detalle, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver al tronco encefálico como un conjunto, ¿ok? Como un conjunto que está dentro del encéfalo. Acuérdense, entonces el sistema nervioso está compuesto por dos tipos, que es el sistema nervioso central, el cual acabamos de ver, ¿verdad? Y ahora vamos a la parte periférica. Periférica refiere a todas las extensiones que llegan desde un centro. En este caso, vamos a ver que todos esos nervios que sobresalen de la médula espinal van a formar al sistema nervioso periférico, ¿ok? Esos nervios los podemos constatar que existen porque, pues bueno, los nervios que tenemos en nuestro cuerpo nos permiten sentir, ¿ok? Si yo me pellizco un dedo, pues voy a sentir dolor, ¿verdad? O si yo voy a la estufa y le prendo y pongo mi mano, pues voy a sentir también inmediatamente ese dolor, ¿verdad? Que me quema. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está lleno de nervios, ¿ok? De terminaciones nerviosas. Todos esos nervios van a llegar desde la médula espinal a todas las partes de mi cuerpo, ¿ok? Cuando yo percibo dolor en mi cuerpo, por ejemplo, pues bueno, es la respuesta de los nervios que están advirtiendo a mi cerebro que hay peligro, ¿verdad? Y que me retire de ese lugar. Entonces, gracias a esa función que realizan los nervios, pues bueno, yo puedo sobrevivir. Son tan importantes los nervios que permiten la sobrevivencia o la supervivencia del ser humano, ¿ok? Y como pueden ver en la imagen, pues hay numerosos tipos de nervios, ¿verdad? Nervios que llegan a mis manos, a mis piernas, a mis pies y a mis dedos, ¿verdad? Entonces, a todas las partes de mi cuerpo, la lengua, los ojos, inclusive las uñas, ¿verdad? Están inervadas, están conectadas con el sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver de manera más simplificada cómo está constituido el sistema nervioso periférico, ¿ok? El sistema nervioso periférico está constituido por dos tipos de nervios, ¿ok? Nervios sensitivos y nervios motores. A ver, Evelyn, ¿qué tipo de nervios son los sensitivos o cuál sería su función? ¿Cómo están conectados con nuestro cuerpo? ¿Nos puedes leer, por favor? Sí, profe. Conectados por los órganos de los sentidos, detectan los estímulos y envían información del SNC. ¿Qué significará SNC? Acabamos de ver hace un momento un sistema. ¿Qué será? Sistema nervioso central. Exacto. Efectivamente. Entonces, SNC significa sistema nervioso central. Por si en algún momento ustedes ven en el libro esas siglas, ¿sí? Significa sistema nervioso central. Muchas gracias, Evelyn, y muchas gracias, Leslie, ¿ok? Ahora vamos a escuchar a Eitan, ¿ok? A ver, Eitan, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, maestro. Ok, perfecto. No te preocupes, estamos todos aquí para aprender, entonces vamos a hacer esta lectura que tenemos aquí, ¿ok? Nos dice aquí que los nervios motores transmiten, ¿qué?
Transmite respuestas y órdenes de movimiento voluntario e involuntario. Efectivamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son los movimientos voluntarios? Ya lo vimos en el sistema muscular. Los que podemos hacer nosotros dándonos órdenes a nosotros mismos. Exacto, ¿verdad? ¿Me podrías dar un ejemplo? Correr, caminar, escribir. Ok, muchas gracias. Perfecto, efectivamente, ¿verdad? Correr, bailar, mover los brazos, esos son movimientos voluntarios, ¿verdad? Inclusive, parpadear puede llegar a ser un movimiento voluntario. Si yo quiero, puedo cerrar mis ojos de manera voluntaria, ¿verdad? Pero también los párpados tienen movimientos involuntarios, porque a veces se mueven sin que yo les esté ordenando, ¿verdad? Hay un parpadeo constante, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver que el cuerpo se compone de movimientos voluntarios e involuntarios gracias a este tipo de nervios que se llaman nervios motores, ¿verdad? Y, a ver, ¿me recuerdan cuál podría ser un movimiento involuntario, por ejemplo? El latido del corazón. Respirar. Respirar. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ya me dijeron respirar, el latido del corazón. Ingerir. Oír. Morir. Parpadear. Parpadear. No. Por ejemplo, ¿la digestión sería un movimiento involuntario o sería voluntario? Involuntario. Voluntario, ¿verdad? Entonces, todos estos nervios van a tener esa función, ¿ok? De transmitir respuestas de movimiento, en el caso de los nervios motores, y en el caso de los nervios sensitivos, como su nombre lo dice, pues están relacionados con los sentidos, ¿verdad? Con la percepción olfatoria, visual, táctil, gustativa y auditiva, ¿verdad? Con esa percepción de todos los estímulos externos al cuerpo, ¿ok? Entonces, y este sistema nervioso periférico, aquí podemos ver esos nervios, ¿verdad? Todos esos nervios que están aquí en color naranja, pues van a tener esa función de percibir los sentidos, de impulsar estímulos nerviosos a los músculos para que se ejerzan ciertos movimientos, ¿verdad? Tanto voluntarios como involuntarios, poder saborear si se trata de la boca, ¿verdad? Poder escuchar si estamos hablando de los oídos, poder ver si nos remontamos a los ojos, ¿verdad? Y pues prácticamente los nervios van a realizar todas esas funciones o van a permitir que se realicen todas esas funciones en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, ¿ok? Y de manera general podemos decir que el sistema nervioso central, tanto como el sistema nervioso periférico, permiten la supervivencia del ser humano, ¿ok? Prácticamente los animales vertebrados, el perro, el gato, las aves, ¿verdad? Tienen una similitud en su sistema nervioso. El sistema nervioso central del ser humano está un poco más desarrollado por la cuestión del razonamiento, ¿verdad? Pero a final de cuentas cumplen la misma función que es la supervivencia del ser humano, ¿ok? Que es una de las funciones principales de este sistema y pues bueno, de esta manera podemos concluir con esta explicación de qué es lo que cumple funcionalmente este sistema nervioso del cual venimos hablando, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la actividad. Nos quedan aproximadamente 12 minutos, ¿ok? Para concluir la clase. Entonces, vayan por un cuaderno, vayan por una regla para que hagamos la actividad. Entonces, vamos a hacer un esquema sinóptico. Si han trabajado un esquema sinóptico, también es conocido como esquema de llaves. Sí. ¿Ok? Vamos a poner, Sí. Sí. vamos a poner entonces en nuestro cuaderno, pónganlo de manera horizontal y vamos a poner el título del tema que trabajamos el día de hoy. ¿Cuál es? ¿Quién me lo puede decir? Sistema nervioso.
Ok. Sistema nervioso. Ok. Vayan haciéndolo, por favor. En la parte principal vamos a ir poniendo así. Sistema nervioso. ¿Bien? El sistema nervioso, dijimos que se divide en dos partes. ¿Sí? Vamos a hacer una llave. Esto se llama llave, ¿ok? En la primera parte dijimos que hay un sistema nervioso llamado ¿cómo? Central. Central, ¿verdad? Aquí vamos a hacer uso de las siglas, si ustedes quieren, y si no, pueden ponerlo completo para que no se les olvide. SNC significa Sistema Nervioso Central, ¿ok? Yo aquí le voy a poner aquí en la C, el central, ¿ok? Sistema Nervioso Central. ¿Ok? Y en la parte de abajo vamos a poner el otro sistema nervioso. ¿Cómo se llama el otro sistema nervioso? Periférico. Exacto, ¿verdad? Podemos poner SNP o periférico, sistema nervioso periférico. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Así lo vamos a ir completando. ¿Ok? Dijimos que el sistema nervioso central está principalmente compuesto por dos partes. ¿Cómo se llaman esas partes? ¿Quién me puede decir? El cerebro y el cerebelo. Exacto, ¿verdad, Drake? El cerebro. Encéfalo y médula espinal. Exacto. Pero vamos a poner acá entonces el encéfalo. Y la médula espinal. Vayan haciéndolo ustedes para que ya lo tengan realizado, ¿eh? Ahora, Drake acaba de decir algo muy importante. Nos mencionó dos órganos que pertenecen al encéfalo. ¿Cuáles fueron, Drake? ¿Puedes repetir? Cerebro y cerebelo. Efectivamente. Entonces, aquí vamos a ver que en el encéfalo tenemos al cerebro, al cerebelo, y nos falta otra parte. ¿Quién me la dice? El tronco encefálico. El tronco encefálico, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? Entonces tenemos cerebelo, cerebro, tronco encefálico. ¿Ok? Y en cuestión del sistema nervioso central, así está constituido, ¿verdad? El sistema nervioso central lo compone el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, dentro del encéfalo está el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿ok? Todo esto está protegido por el cráneo, ¿verdad? Aquí voy a dibujarle, a ver si me sale. Okay. Entonces, aquí vamos a tener el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, ¿ok? Y la médula espinal, pues bueno, ya dijimos que es esa serie de nervios que están protegidas por las vértebras y que prácticamente lo tenemos desde lo que es nuestro cuello en la parte posterior hasta lo que es la parte baja, ¿verdad? Antes de lo que se conocen como glúteos, ahí termina la médula espinal, ¿verdad? Bien, hasta acá
Ya terminamos el sistema nervioso central, ahora nos vamos con el periférico. Dentro del periférico, ¿qué tenemos? ¿Cómo se subdivide? ¿Quién me puede decir? ¿Y en los nervios sensitivos? Ujú. Y los nervios motores. Muchas gracias. Ok, nervios sensitivos y nervios motores. Muchas gracias, Evelyn. ¿Sale? A ver, ¿quién me puede decir, otra persona, que me pueda explicar qué son los nervios sensitivos o para qué sirven? Lo acabamos de ver en la última parte. Ayuda a nuestros sentidos. Gracias, Andrea. Efectivamente, ¿verdad? Regulan o ayudan a la percepción, ¿verdad? ¿Qué más? Nos dijo Andrea que están relacionados con los sentidos, ¿verdad? Ok. Y los nervios motores, ¿cuál es la función? ¿Cuál sería la función? A ver, aparte. Realiza movimientos voluntarios e involuntarios. Exacto, ¿verdad? Está relacionado con los movimientos. Voluntarios e involuntarios. Ok, entonces, de esta manera tenemos terminado nuestro esquema, sistema nervioso, conformado por el sistema nervioso central y periférico, y explicamos de manera general cómo se conforma cada uno. ¿Ok? De este esquema, ustedes, pues básicamente, con este esquema estarían concluyendo con su actividad. Esto les voy a pedir en la actividad a sus compañeros que no entraron en la clase. ¿Queda claro? Sí. Ok. Sí. Sí. Si quieren, me voy a hacer un ladito para que tomen una captura de pantalla y realmente lo concluyan, ¿ok? A ver, tómenle captura. Y si no, si lo fueron haciendo conmigo, pues ya lo tienen hecho, entonces ya no es necesario la captura. ¿Ok? Entonces, permítanme. Voy a borrarlo. Ya puedo borrarlo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya vamos a terminar, ¿eh? Ok. Entonces, para mejor comprensión, tenemos que el sistema nervioso central, ¿sí?, lo conforman disculpen el dibujo, pero bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El sistema nervioso central está conformado entonces por el cerebro, el cerebelo, y tronco encefálico. Y a su vez, el tronco encefálico se conecta con los nervios de la médula espinal.
Este dibujo, por favor, quiero que ustedes lo hagan, ¿ok? Con calma, bien coloreado, bien bonito, en su cuaderno. Y este segundo trabajo se los voy a contar como actividad de vida saludable, ¿ok? Para que ya no tengan que hacer más actividad. Ya con esto estaríamos terminando, ¿ok? Ya nada más le ponen el título. Aquí el título que tiene este dibujo es Sistema Nervioso Central. No olviden ponerle la fecha y el margen, ¿ok? En la parte superior de su cuaderno le ponen la fecha de hoy, que es 25 de abril del 21, ¿ok? De esa manera, entonces, ustedes hacen su dibujo, obviamente, bien hecho, ¿sale? No vayan a hacer como yo lo hice aquí. No tengo mucha habilidad, ¿verdad? Para el dibujo ahorita, porque estoy en una posición un poquito incómoda, pero bueno, pueden hacer a más detalle. Les voy a decir la página déjenme ver. Para los alumnos de primero A, B y C, está en la página 61, ¿ok? A, B y C está en la página 61. Y para los alumnos de primero D, está en la página 89, ¿ok? Ese mismo dibujo. Jóvenes, entonces, con esto se da por terminada la clase del día de hoy. Nos pasamos con 3 minutos y, pues bueno, si no hay algún comentario o alguna duda, ya con esto estaríamos terminando. Cuando yo suba la asignación en Classroom, para aquellos que suben en Classroom su actividad, ahí mismo la pegan, ¿ok? El trabajo del esquema sinóptico lo pegan en biología y el dibujo lo pegan en vida saludable, aunque no corresponda a la instrucción. Nosotros aquí en la clase ya tenemos un acuerdo, ¿sale? Entonces, así quedaría para que ustedes tengan sus 2 actividades. ¿Queda claro? Ok, perfecto. Y ya con eso estamos con sus actividades. Ustedes ya no hagan caso de las instrucciones ni nada. Ustedes se van directamente, nada más pegan sus trabajos y ya están cumpliendo. Con eso ya están cumpliendo, ¿ok? Yo aquí ya tomé lista. Entonces, pues bueno, me despido. Si ustedes pueden ver la clase grabada nuevamente, pues les puede ayudar en algo. Y si quedó claro, pues ya no es necesario que la vuelvan a ver, ¿ok? Me despido, jóvenes. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós.